Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos tratar un tema que por sí mismo es complejo, al mismo tiempo sensible, que es el que tiene que ver con la seguridad ciudadana, y algunos incluso ya utilizan el prefijo y directamente denominan inseguridad ciudadana. Cuando hablamos del tema de la seguridad ciudadana, por supuesto, el concepto desarrollado por las propias Naciones Unidas hablan de que es un concepto multidimensional, vale decir, para hacer el análisis de lo que hace propiamente a la seguridad ciudadana, no podemos focalizar nuestra mirada como generalmente se suele hacer en el trabajo del organismo encargado de la seguridad, sobre todo interna, que es la Policía Nacional. El concepto de multidimensionalidad tiene que ver con los aspectos que intervienen o que configuran, si ustedes quieren, lo que hace al término de seguridad ciudadana. Vale decir que es un tema en donde requiere, en términos de políticas públicas, un trabajo articulado entre los distintos organismos. Lo cierto y lo concreto es que también cuando hablamos de este tema está lo que algunos analistas denominan la percepción que tiene la ciudadanía, y de hecho intervienen muchísimos factores, variables en esa percepción, y sobre todo algunos critican y nos critican, y digo nos critican porque se refieren a lo que los medios de comunicación, sobre todo los noticieros que enfatizan y giran en torno a hechos delictivos, que obviamente hay noticieros que prácticamente 30 minutos por día dedica a hechos delictivos. Lógicamente eso aumenta la percepción de la ciudadanía respecto de la inseguridad. Por eso generalmente se suele discriminar, los analistas lo hacen, discriminan entre lo que es la percepción respecto de datos objetivos, aunque también el tema de los datos objetivos no refleja la realidad de lo que sucede en el escenario, es decir, lo que pasa en la convivencia cotidiana, en la sociedad. ¿Y por qué acontece eso? Y sencillamente porque hay varios hechos que por A o B motivo el ciudadano no denuncia, por tanto no forma parte de los datos estadísticos y por ello no hay datos objetivos. Entonces siempre hay lo que algunos denominan subregistros, ¿verdad? Aquellos que sí, evidentemente hay X cantidad de hechos delictivos denunciados, pero tenemos que también tener en cuenta digamos, los subregistros, y ahí hay una estimación. Por tanto, lo que hace el tema de la percepción ciudadana respecto de los datos objetivos, hay digamos, una zona gris ahí que amerita también poner sobre la mesa o poner en perspectiva en el análisis. Nos acompañan hoy para hablar de este tema el licenciado José Amarilla, experto en seguridad. Muy buenas noches, José. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los compañeros de la mesa y a la audiencia. También nos acompaña el comisario Héctor Rubén Espínola Barrios, encargado general de la aplicación de bases en seguridad ciudadana de la comisaría número 62 Kennedy del área central. Muy buenas noches, comisario Espínola. Buenas noches, Francisco, los compañeros. Muchas gracias por la invitación de volver nuevamente acá a compartir con ustedes y a disposición. Muy amable. También hoy va a colaborar con nosotros en el análisis don César Luna, presidente del Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana, coach y escritor en seguridad pública y ciudadana. Buenas noches, César. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, compañeros. Y bueno, a disposición en lo que seamos útil. Yo creo que va a ser muy interesante porque, reitero, cuando uno sale a la calle y habla con la gente a ver cuál es su percepción, y algunos no solamente percepción, algunos experiencia concreta que tienen, y en otros casos hasta pánico, porque hay gente que ha sufrido, digamos, robos domiciliarios que ya están con un trauma, con un problema serio. Otros que experimentaron el asalto en la calle, y eso ya no es percepción, eso ya es obviamente trauma, ¿no? A ver,
¿Qué dicen las estadísticas? ¿Cómo está la situación de la política pública en términos de seguridad ciudadana? ¿Ha bajado? ¿Se mantiene? ¿Ha aumentado? De todo eso vamos a hablar durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Roberto Coronel y Juan Carlos Vareiro ponen la información más destacada al servicio de la gente. Dijo el presidente de la República, él nunca tuvo vinculación con Ueno Bank y después de mucho tiempo, recién ahora deja de tener acciones en este holding. Para él no constituye esto un conflicto de intereses. Además dijo que él no retiró los dividendos, retiró su capital así como había declarado cuando asumió en 2023 la presidencia de la República. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. El tema de la seguridad ciudadana tiene varias aristas, pero probablemente entre las aristas que podamos identificar, sin lugar a dudas, el rol de la policía es preponderante y hasta, si se quiere, determinante. ¿Por qué, José? Bueno, yo tengo una tesis que contradice esa presunción. Y es lo siguiente. Si me das un minuto, brevemente voy a explicar. ¿Cómo no? Los programas exitosos de seguridad ciudadana en el mundo se basan en trabajo comunitario, en trabajo con las comunidades a través de los gobiernos municipales. Lo que hace acá el compañero. ¿Verdad? Ahí es donde se detectan primero los delitos. Te doy un ejemplo muy concreto. Nosotros tardamos 20 años en darnos cuenta que el microtráfico, porque tiene ese prefijo de micro, no le damos importancia. Hasta que nos dimos cuenta, metimos la agenda policial en el año 2010, después de 20 años de evolución del microtráfico, ¿verdad? Y nos encontramos ya con una hidra de 1000 cabezas. El plan Rotella ha surgido de esto, ¿verdad? ¿Cuál fue el error ahí? No trabajamos con las comunidades. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Trabajando con las comunidades afectadas en los bañados de Asunción. Si tu detección temprana de los delitos no funciona, tenés un problema de seguridad. Si la policía, que es el segundo eslabón, o sea, el segundo, tercer y cuarto eslabón posterior, es decir, que tiene que hacer los roles de prevención, disuasión y represión de eventos criminales, represión no del tema del garrote, sino represión de persecución de los eventos criminales. Si la policía tiene deficiencias en eso, también tenemos un problema de seguridad, eso es más que obvio, ¿verdad? ¿Dónde hemos invertido fundamentalmente? En la pata que es disuasiva, o sea, compramos patrulleras nuevas, mejores armas, más chalecos, incorporamos más hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fallamos todavía en el tema del trabajo de prevención y tenemos un problema de compartición de la responsabilidad en el tema represivo. ¿Por qué? Porque los fiscales se adueñan de la investigación, ¿verdad? Y hay fiscalías barriales en Asunción y las áreas del Departamento Central donde hay 7.000 denuncias penales por año y hay 3 fiscales. O sea, materialmente es imposible que puedan entender y resolver todos los casos de denuncias. O sea, si tu quinto eslabón, que es el de la investigación, también tiene deficiencias, entonces también tenemos un problema de seguridad. Luego, si nuestros jueces son venales, si nuestro sistema judicial es perezoso, si tiene esa gordura institucional, esa deformación institucional que llamamos mora judicial, ¿verdad? Que determina que el 70% de nuestros presidiarios hoy están sin condena, entonces tenemos un problema de seguridad también, porque las cárceles también tienen problemas de seguridad, o sea, nos generan un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque no hacemos reeducación, no hacemos resocialización y no hay nadie que te garantice que una persona que haya pasado por las cárceles esté en condiciones de reinsertarse a la sociedad. O sea, no hay ningún mecanismo hoy que te garantice eso.
Entonces, si fallas en prevención, si tenés problemas en detección temprana, si tenés problemas en prevención, si tu disuasión anda bien, pero digamos tiene ciertos problemas, vamos a hablar después de eso también, y si tu investigación es deficiente, y si tus jueces son menales, y tus cárceles no funcionan, si no reeducas, no resocializás y no reinsertás, ¿cuál es el porcentaje de responsabilidad de la policía en ese esquema? No es más del 15 o el 20%. O sea, el 85% sigue siendo un problema multiinstitucional que rara vez solemos hablar, y te agradezco que tengamos la oportunidad en este momento de estar hablando de esto, porque es una cuestión clave para entender el problema de la seguridad en un país como Paraguay. El tema de la que planteaba justamente José Amarilla, el tema de la prevención y la persuasión. Me decía un amigo justamente que, bueno, ahora uno cuando va al microcentro, por ejemplo, no sé, un sábado a la tarde, un sábado a la noche o domingo, a cualquier hora del día, ve policías prácticamente en cada cuadra, ve patrulleras recorriendo las calles del microcentro de Asunción y da una sensación de seguridad al ciudadano que está en ese lugar. Ahora bien, eso ¿de qué manera influye, digamos, en aquellos que tienen intención de delinquir, ¿verdad? Este es otro tema. Porque... Desplaza el delito. Eso es un fenómeno también estudiado. Se llama desplazamiento del delito. Cuando tu emplazamiento disuasivo es importante. Tenés cámaras, tenés patrulleras, tenés buena presencia policial, por ejemplo. Por darte un ejemplo muy conocido a nivel continental, los carabineros de Chile siempre están impecables, son inflexibles, insobornables, en teoría, ¿verdad? Eso provoca un efecto disuasivo que desplaza el delito, ¿sí? O sea, el criminal también hace inteligencia. No cabe la menor... porque a veces son más inteligentes que Claro, digamos... enseguida entienden cómo funciona. ¿Verdad? Que ciertos órganos responsables de la seguridad a veces pueden vulnerar ciertas cosas, ¿verdad? Cuando es muy complicado cometer un delito en el centro, entonces van a los barrios o cuando Asunción se pone dura, se van al departamento central. Claro. Comisario, en estos últimos tiempos, sobre todo la parte operativa, ¿verdad? Digamos, y me refiero a la parte operativa sin entrar con tecnicismos, ¿verdad? El trabajo de la policía, digamos, en la calle, y cuando digo en la calle es esto de que el ciudadano se sienta acompañado, ¿verdad? Por las personas que tienen que custodiar su seguridad, que son ustedes los policías. En estos últimos tiempos, ¿cómo se trabaja esa parte operativa? Y sobre todo en el departamento central, que es uno de los departamentos que en términos de diagnóstico tiene mayores desafíos, ¿no? Bueno, primeramente quiero complementar lo que había dicho el licenciado, con respecto a la parte disuasiva de la presencia del policía uniformado, con chaleco táctico o chaleco reflectivo que se ve, se visualiza en la calle, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando la gente ve, lo primero que piensa es que un policía está en la calle, un policía dinámico que ejerce esa seguridad, entonces se siente seguro, ¿correcto? Ahora, eso es la parte preventiva, y esa prevención genera de que delincuentes que están en la zona, por ejemplo, puedan mudarse o buscar un espacio donde puedan cometer el hecho, donde sea menos visible su policía, ¿correcto? Pero tenemos un problema ahí de que no vamos a tener esa misma cantidad de policía en todas partes. Entonces, la parte preventiva debe de acompañar que ese policía haga trabajo de investigación y de seguimiento de hecho, que es muy importante. ¿Por qué? Porque esa persona que genera un hecho delincuencial no solamente comete una vez. Si es que la policía, el organismo encargado de esa seguridad, no le llega a esa persona, va a estar cometiendo y 5, y 6, y 10 hechos punibles. Nosotros hemos corroborado eso en lo que es la estrategia de seguridad en Kennedy. ¿Por qué? Porque los primeros tiempos de la implementación, estoy hablando del área central, de la implementación, hemos tenido un disparador de índice de hecho punible. Entonces empezamos nosotros a organizar los lineamientos de la seguridad ciudadana de manera conjunta con la comunidad, que te hace el trabajo de inteligencia y de información, que son las redes de alerta. Entonces eso a nosotros nos ha ayudado para que podamos hacer la tarea de seguimiento y llegar a esa persona que está generando zozobra e inseguridad en la zona. Y
voy a referirme a lo que dijo el licenciado con respecto a que los fiscales, por ejemplo, se adueñan de los procedimientos. Yo creo que no es tanto así, porque la gran responsabilidad está en la policía y amplia facultad tiene la policía conforme a lo que la ley le permite de reunir todos los elementos jurídicos legales que pueda presentarle al fiscal para que ésta pueda tomar una determinación en cuanto a la imputación y a la sostenibilidad de esa imputación con los elementos que va a presentar al juzgado para que puedan ser valorados como prueba esos elementos. ¿Quiénes lo aportan? El policía. Y el policía está facultado por ley a hacerlo. Ahora, muchas veces fracasamos en ese sentido. ¿Por qué? Porque destinamos demasiado en prevención, pero descuidamos un poco la tarea de seguimiento de los hechos. Y demostramos eso dentro de la estrategia de seguridad ciudadana en Kennedy, de que eso tiene un impacto positivo cuando realmente trabajamos con los datos proveídos por la gente a través de la red de alerta ciudadana, y eso se da seguimiento conforme a juntar esos elementos y materializarlo eso a la Fiscalía para que tome también dentro del proceso una imputación conforme a esos elementos que se le acercan. Ahora, tanto el licenciado José Amarilla como el comisario Espínola, César, habla de la importancia de la participación ciudadana, de la organización, digamos, de los vecinos. El Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana, de la que formás parte, ¿de quién depende, digamos, cómo trabajan? Bueno, nosotros somos una asociación civil con más de 3.000 líderes formados y capacitados en seguridad ciudadana. No dependemos de nadie, dependemos de nosotros, del liderazgo de los miembros dentro de la organización. Y bueno, en relación a lo que decía el licenciado y el comisario, sostenemos que el trabajo de seguridad se mantiene en el 85% de lo que dice la Naciones Unidas, que es el trabajo de prevención. Hay que separar la palabra inseguridad de la seguridad dentro de las comunidades. Hay dos tipos de comunidades. Las que están organizadas, donde sus ciudadanos sí participan, sí colabora, sabe cómo colaborar con las instituciones, y las comunidades que hasta ahora no se están organizando para participar en temas de seguridad, de salud, que son comunidades aisladas o son vecinos o comunidades o barrios que están en conflictos internos, ¿verdad? Nosotros capacitamos a los líderes, que son ciudadanos que vienen a nosotros, les formamos con conocimiento básico en derecho, en todo lo que es la parte legal, marco legal de la seguridad ciudadana, liderazgo y cómo se trabaja con la Policía Nacional, y también un poco de lo que es la delincuencia y la criminalidad, enfocado a la prevención. 100% siempre enfocado a la prevención y haciéndole entender a la ciudadanía que no suple la función de la policía, de la institución, ni del policía en sí, porque muchas veces las comunidades o los ciudadanos tienden a pasar esa pequeña línea que está ahí. Esa línea es muy delgada, ¿verdad? Muy porque ven la película Rambo y después ya la gente quiere emular al actor, ¿verdad? Si bien, digamos, los estudios de las Naciones Unidas, como comentó César, y de hecho adelantó también el licenciado José Amarilla, que precisamente respecto a lo que yo había planteado como introducción antes de formularle la pregunta, ¿verdad? Que él tenía incluso otra visión, la visión sustentada en la participación ciudadana, que es el escenario ideal. Sabemos que también ahí la gran pregunta es, ¿quién debe generar esa conciencia y liderar para que la ciudadanía pueda participar y organizarse, José? Porque no es tan fácil. Hay muchos ciudadanos que dicen, bueno, yo ya estoy pagando un impuesto, ¿verdad? Como parte de ese pago de mi impuesto se incluye ahí, entre otras cuestiones, ¿verdad?, lo que hace al tema de mi seguridad. Para eso está la policía que me tiene que brindar. O sea, yo otra vez tengo que ocuparme. Esto es lo que piensa la gente. Yo estoy hablando a partir de la percepción que la gente, digamos, tiene. Entonces, ¿cuál es el organismo que tiene que trabajar esa concienciación y que debe liderar estas organizaciones ciudadanas? En general, bueno, nosotros tenemos 265 municipios en el país. Y que yo sepa, solamente la Municipalidad de Luque tiene oficialmente adoptada por ordenanza una estrategia municipal de seguridad ciudadana. O sea, hay 264 municipios que viven de espaldas a esto, que se dedican a la recolección de basura, que no es que sean cosas menos importantes.
Solo que el tema de la seguridad siempre está entre los primeros dos elementos que la ciudadanía pide de cualquier gobierno, ¿cierto? Y además tenemos la experiencia internacional, o sea, repito, en todos los programas exitosos de protección ciudadana, de seguridad ciudadana, la participación de las comunidades es una cuestión clave por el hecho de que el que vive en un barrio sabe dónde hay una boca de fumo, es decir, dónde se vende crack, dónde se vende marihuana, donde hay, no sé, un aguantadero de delincuentes, donde hay un prostíbulo, donde hay generadores de eventos delictivos. ¿Quién tiene que liderar? A mi criterio, los municipios y los gobernadores. Sobre todo me parece que las gobernaciones en Paraguay necesitan roles claros. Uno de ellos que pueden cumplir con muchísima eficiencia es el tema de coordinar el trabajo de las comunidades organizadas con los organismos preventivos y disuasivos y lo que fuera, por ejemplo, la Policía Nacional. Y ojo, cuando decimos que la Policía Nacional es el 20% del problema, más o menos, no estamos diciendo que la Policía Nacional sea prescindible, al contrario. La Policía Nacional es un elemento completamente, absolutamente necesario para cualquier política pública de seguridad. ¿Sí? Solo que no tenemos que ir al otro extremo, de poner toda la expectativa en la tarea policial, porque realmente las políticas públicas en materia de seguridad no son solamente de carácter policial. La Constitución Nacional del año 1992 cometió un error que era muy comprensible para la época, ¿verdad? Estábamos saliendo de 35 años de un gobierno de fuerza, y los constituyentes agarraron un lápiz bien grueso y donde decía Policía de la Capital, porque ese era el nombre el comisario ya es joven, ya habrá egresado después de eso, ¿verdad? Donde decía Policía de la Capital, que era lo que había en materia policial, la policía de Caqui, le tachó donde decía de la Capital y le puso Nacional. Y que se vea la policía. Oye, ya policía fuera con el tema de la seguridad. Y es un error que con el tiempo se fue comprendiendo. O sea, el tema de la seguridad ciudadana es una cuestión, como decíamos, multiinstitucional, porque si algunos eslabones que no se declaran, que no meten la mano en el tema de la inseguridad. Por ejemplo, si uno habla con un juez, normalmente te va a decir, no, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en materia de la seguridad del país. Claro que sí, porque su mecanismo de funcionamiento hoy está generando comunidades delictivas que salen de las cárceles altamente capacitadas para otros tipos de tareas más complejas. ¿Sí? Las cárceles lo mismo. Todo se le carga a la policía y no es solamente, o sea, no se arregla todo con la policía. Ese es el tema que creo que hay que tener en claro. Y para responder concretamente a tu pregunta, creo que los intendentes municipales del Paraguay tendrían que decididamente, y los gobernadores, decididamente tomar su rol de responsabilidad social en materia de seguridad, en el sentido de organizar o atender a las comunidades organizadas, fomentar las organizaciones comunales y a través de esto tener en claro qué es lo que espera de la policía, de los fiscales, de los jueces, etcétera, de la zona. Si realmente queremos esquemas de seguridad, ese tiene que ser el mecanismo de trabajo. A la vuelta de la pausa vamos a continuar con nuestro análisis, porque obviamente con lo que nos dejan los invitados en este bloque abre una serie de cuestiones que requiere, en primer lugar, saber si hoy, tal cual como está organizada la policía, en lo que hace a la responsabilidad directa de la policía en términos de recursos humanos y recursos financieros, si son suficientes. Por otro lado, el tema de la participación ciudadana. Si vamos a esperar del liderazgo de los intendentes y de las gobernaciones, que es el escenario ideal, ¿hay interés político real hacia el tema de la seguridad ciudadana? De seguridad ciudadana, digo bien, en manos de estas dos instituciones. Todo eso vamos a contestar a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. El presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció en contra del proyecto de ley que presentaron senadores de Honor Colorado para la creación del Ministerio de la Familia. El mandatario pidió al Congreso no avanzar con ese tema. 2 linces detenidos por extorsión, luego de haber exigido 6 millones de guaraníes a un vendedor ambulante para que trabaje sin problema. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. El tema de la seguridad ciudadana, como hemos dicho en los bloques anteriores, tiene distintas aristas. Pero siempre, en términos de percepción ciudadana, el ciudadano se le habla de seguridad o inseguridad y obviamente enseguida ya en su imaginario colectivo se imagina un policía. En ese sentido, comisario Espínola, hoy en lo que hace al tema de la formación de recursos humanos, algunos expertos en criminología, expertos en seguridad, han criticado que los últimos suboficiales que se formaron, ¿verdad? Digamos, requerían de mayor entrenamiento como para poder asignarle una responsabilidad. No le voy a hacer pregunta que implique algún grado de responsabilidad para que usted responda, pero simplemente a lo que voy. Con esa cantidad de suboficiales y de oficiales que cada año egresa y las proyecciones que se tienen, ¿seguimos con déficit como para poder atender la demanda de la seguridad? Bueno, con respecto a esa pregunta, de hecho que la Policía Nacional tiene un déficit muy importante en cuanto a recursos humanos para que pueda desplegar ciertas estrategias en materia de seguridad. Hasta hoy día estamos teniendo, pero este último tiempo y el gobierno actual que ha aplicado en este último tiempo, por los 3 años venideros, el egreso de por lo menos 5.000 nuevos policías en las calles, de hecho que satisface una necesidad de manera parcial en el sentido preventivo, hablando de la policía en las calles, la visibilización del personal en la calle. Hoy en día, por ejemplo, así como usted había mencionado, se ve que en cada esquina esté un policía interactuando, caminando, hablando, haciendo presencia disuasiva en la comunidad. En este caso, en el centro, se ve mucho más policía de lo que era anteriormente. Ahora, vamos a lo otro, en la otra faceta. Una vez de la ocurrencia del hecho punible, se debe de desplegar el personal en una tarea de investigación y de colección de elementos que deban utilizarse en la justicia para que esa persona pueda responder por lo que ha hecho. En cuanto a la formación, sí se nota en ese aspecto, se nota una carencia y una falencia, y lógicamente por el tiempo que estos personales han pasado para su capacitación no es lo suficiente. Pero como que nos veíamos también en una situación muy apretada en que se necesitaba recursos para que la gente pueda ver, entonces se ha optado por esta cantidad que de una manera parcial ha suplido. Pero más adelante seguramente cuando vamos avanzando en lo que es la estrategia de la seguridad, entonces vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar falencia en la tarea de seguimiento, ¿verdad? Que es muy importante, yo insisto en eso, que los hechos ocurren, claro, y vemos nosotros porque manejamos números. Ahora, después de ese hecho, ¿qué pasa? ¿Qué hace la policía? ¿A qué recurre la policía? ¿A dónde llega la policía? ¿Verdad? Entonces, ahí necesitamos de que el personal sea capaz, idóneo, tenga iniciativa, tenga compromiso por sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empatía que hoy en día debe de caracterizar al policía de acercamiento, porque hablamos mucho de eso, entonces el de sentir la necesidad de esa persona que está pasando por esa situación, entonces de interesarse y con la capacidad que tiene formativamente y
técnicamente hablando, entonces debe de reunir esas condiciones para que pueda llegar a ese presunto responsable y ponerlo a cargo de la justicia. Una vez que ocurre eso, nosotros nos damos cuenta, y por la experiencia de Kennedy, es donde la ciudadanía vuelve a tener un concepto diferente hacia la figura de su policía. Y quiero centrarme en la figura del policía hablando en materia de seguridad ciudadana. Ese liderazgo proactivo, ese liderazgo fuerte que debe de tener el policía, hoy en día necesitamos en nuestras comisarías, ¿verdad? Por más que hablamos de que la gobernación, los municipios tienen que tener una incidencia importante en la formalización de la seguridad ciudadana, yo quiero enfocarme en el liderazgo policial dentro de las comunidades, porque es el primer contacto para una comunidad que está pasando por situaciones difíciles. No cabe duda. La ciudadanía, cuando ocurre un problema, primeramente le llama al policía. Entonces, ese primer contacto debe ser un policía que siente empatía por la necesidad del ciudadano, que se compromete con ese ciudadano a llegar a los responsables de los hechos, ¿verdad? Teniendo en cuenta siempre el espíritu de la ley y también el proceso legal y que corresponde que yo deba de cuidar también por la parte de esa persona que comete, ¿verdad? De no tratar de impartir justicia cometiendo violaciones de derechos de las otras personas, ¿verdad? Que normalmente cuando usted está hablando de las comisiones de garrote han ocasionado y han generado, ¿verdad? Que se queda como una mancha entre la cooperación de la ciudadanía con su policía. Hoy en día yo quiero decir de que la Policía Nacional, acá conjuntamente con el ingeniero César Luna, estamos tratando de hacer ya a las comisarías las capacitaciones correspondientes para que puedan tener la herramienta adecuada la policía para el acercamiento con la ciudadanía, que deba de llevarse dentro de una estrategia y lineamiento en materia de seguridad y también que deba de respetarse ciertas reglas, porque cuando no se tiene reglas claras y no se respeta, entonces ya pasamos la fina línea delgada roja de la seguridad. Ingeniero César Luna, si tuviéramos que hablar de los resultados de la participación ciudadana dentro de las organizaciones existentes, ¿qué se podría destacar? Primero, la participación de cada comunidad, como decía el comisario Héctor, de los indicadores que afectan a la comunidad. Por eso deberíamos un poquito analizar que si seguridad significa tener más policía en la calle. Para mí es organizar mejor a la sociedad y tener los policías necesarios para acudir ante hechos o hacer prevención de hechos delictivos y tener calidad y profesionalismo sobre esos hombres que hoy en día sirven para cumplir el tema de seguridad. Las comunidades requieren formación, requieren participación. ¿Por qué? Porque hay temas delicados que el policía no puede decir, y ahí me voy a lo que decía el licenciado. Para mí la cabeza de la seguridad por ciudad es el intendente. Y la responsabilidad lo da la Carta Orgánica Municipal, y muchos de ellos cierran los ojos y trasladan eso al jefe de comisaría. Cuando la seguridad se hace desde el planteamiento de saber cuáles son los reclamos y los problemas en las comunidades, que muchas veces los problemas de inseguridad pueden ser afectados y disminuidos por acciones chicas, iluminación, limpieza, calles, abrir cercos, hacer que tengamos más transporte público cerca de la gente, porque a partir de las 4 o las 5 de la mañana las personas caminan 1 kilómetro, 2 kilómetros para tomar un colectivo. O sea, son factores otra vez que afectan la inseguridad. Entonces, las comunidades, la organización de las comunidades es lo importante, el trabajo de un líder comunitario que utilice la seguridad ciudadana, porque hay que entender que la seguridad ciudadana es la apertura del Estado con sus instituciones hacia el ciudadano para poder escuchar los reclamos o las necesidades. Luego estamos nosotros los que hacemos seguridad comunitaria, que somos los que utilizamos la seguridad ciudadana como plataforma y no nos quedamos ahí, desarrollamos y hacemos que esa comunidad pueda progresar. Un espacio público como una plaza recuperada, donde la familia no va a disfrutar de ese espacio y está lleno de personas que afectan a la seguridad de esa zona, recuperar ese espacio significa que esa comunidad va a progresar, va a tener vida. Hay gente que se va a animar a invertir en heladerías, en negocios, para atraer clientes. Dar vida a las comunidades es importante. Ahora, nosotros entendemos que la formación de nuestra persona, nosotros como ciudadanos paraguayos
Desde chicos no somos formados en el tema de prevención. Somos más adoctrinados en el tema de el ya que no te equivoques o cuidado o te pasó y ya tenés un efecto o un castigo. Necesitamos trabajar sobre la prevención de los niños de 8 años para que aprendan a cuidarse ellos, cuidar su cuerpo, cuidar su mente y no permitir que le hagan nada. Y también esa cultura se va a trasladar cuando cumpla 18 años y el ciudadano ya entienda y comprenda lo que es trabajo de la prevención. La represión cuesta más plata al Estado, en cualquier parte del mundo. Le cuesta más plata y es cuestión de una fracción de tiempo. La prevención en cuanto a la sensación va a aparecer la policía, pero va a volver los hechos criminales, delictivos en la zona. Pero si trabajamos en la prevención, podemos tener comunidades sanas, donde ese chico que hoy está afectado por el consumo de droga pueda ya rehabilitarse y volver a su comunidad en una comunidad sana, con una posibilidad de recuperarse y rehabilitarse realmente. Hoy en día ese chico se va a rehabilitación, vuelve a su comunidad y vuelve a recaer. Eso es casi el 95% de lo que está pasando hoy en la mayoría de las comunidades en Paraguay. Pero ¿cómo, José, trabajar ese tema? Insisto mucho en la cuestión de la, digamos, de la prevención que ustedes plantean, coinciden todos, que es el escenario ideal, ¿verdad? Sí. Pero tanto cuesta llegar a ese, digamos, escenario ideal. Vos mismo mencionaste, de las 265 municipalidades existentes en Paraguay, solamente una es la que, digamos, está organizada y asume su responsabilidad conforme establece la Carta Orgánica, ¿verdad? Que tiene que ver con la seguridad. Y las 264 existentes que sí tienen problemas con la seguridad ciudadana, porque no es que digamos, su territorio municipal no tenga ningún inconveniente, ¿verdad? Al contrario, hay algunos que tienen, digamos, crisis aguda en términos de seguridad ciudadana, pero no toman nota. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que trabajar? ¿Quién tiene que, perdón con la pregunta insistente, quién tiene que mover y liderar esto, ya que en definitiva ni los intendentes ni los gobernadores demuestran interés real? Bueno, yo creo que en general lo que vemos en el país es que en los lugares donde hay políticas de seguridad son las comunidades las que impulsan el motor de la... y no me refiero solamente a organizaciones barriales, ese tipo de cosas, también gremios, no sé, pequeños enclaves industriales, algunos sectores culturales. Por ejemplo, en las comunidades menonitas del Chaco, ellos tienen una intervención directa en el tema de la seguridad y les va bien con eso. O sea, relativamente bien. Siempre hay... El riesgo cero no existe. ¿Verdad? Claro. Empecemos por ahí. Y también hay una cuestión estructural de la policía, ¿verdad? La última vez que hicimos una medición en el año 2007, calculando cuánta gente no estaba en las tareas básicas policiales, que era prevención, disuasión y represión de eventos criminales, sino que hacía vida de cuartel, estaba protegiendo personas, edificios, etcétera, etcétera, nos encontramos con que el 54% del personal policial no hacía tareas policiales preventivas ni disuasivas. Más de la mitad. Más de la mitad. En este momento, hoy, los datos a esta semana, te puedo decir, las unidades operativas de la policía que, digamos, en algunos de esos ya se incluyen algunos que hacen vida cuartelera, por ejemplo, la FOP, etcétera, ¿verdad? Son en este momento 18.000, sí, 20.000 funcionarios aproximadamente, 15.000 efectivos aproximadamente, ¿verdad? Y trabajan en tercios. Entonces, si trabajan en tercios, en la mayoría de los casos, si en este momento me preguntas cuántos policías hay desplegados en el país, y aproximadamente 7.000. Suponiendo que todos fuesen operativos, que no es así. Son 18.000 más o menos los que están disponibles realmente. O sea, 6.000 policías en todo el país. Eso es poco para Paraguay. ¿Sí? O sea, hay déficit ahí. Hay déficit ahí. Y tenemos un total de 7.845, casi 8.000 unidades, o sea, o efectivos en unidades administrativas, por ejemplo. A disposición, bueno, eso no tiene importancia, unos 67. Sanidad tiene más o menos 1.100. Y las unidades de enseñanza tienen alrededor de
1.070, 1.100 efectivos en este momento cursando algo que es también imprescindible, ¿verdad? Para los ascensos, etc. Entonces hay una cuestión estructural ahí. Y te hablo del tema de Luque porque nosotros hicimos el estudio de seguridad de la ciudad en el año 2023. Luque necesitaba, por la población que tenía estimada en ese momento, necesitaba 840 policías y realmente tenía 240 solamente. Las patrulleras, todas reciben más o menos el mismo monto para combustibles. Y para Luque, en ese momento había combustible para 12 días para las patrulleras de 4 ruedas, de 2 ruedas, y para las de 4 ruedas 16 días. Y el resto del mes, a la creatividad del comisario. Habían 32 chalecos para 240 efectivos, chalecos antibalas, chalecos balísticos. Todos estaban vencidos, o sea, todos habían pasado su periodo de garantía. Y había algunas comisarías, incluso, por ejemplo, creo que era la comisaría 52 Central, a lo mejor el comisario me va a corregir, que es una casa a medio terminar. Tiene un baño para los detenidos, para los oficiales masculinos y los oficiales femeninos. Un solo baño para todos, por ejemplo. ¿Verdad? Compartido. Entonces hay se entrecruzan varias cosas. Uno puede decir alegremente también, sí, vamos a poner 800 policías para Luque. Vamos a llegar a 800 policías. ¿Dónde duermen? ¿Dónde comen? Claro. ¿Cuánto cuesta vestirles? ¿Cuánto cuesta su operatividad diaria? ¿Cuántas patrulleras van a tener? ¿Cuántas armas? ¿Cuántas balas? ¿Cuántas prácticas de tiro, etcétera, etcétera? O prácticas de uso de elementos no letales. O sea, todo eso cuenta. Y hay una cuestión que es que pareciera ser de muchísima importancia y sin embargo yo creo que le damos más importancia que la que tiene en realidad. El periodo de formación de un oficial del FBI, o sea, el periodo de la Academia de Cuántico Virginia, donde se forjan los efectivos de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, es de 20 semanas, o sea, 5 meses. El periodo de formación de un policía federal de Brasil es de 4 meses para los suboficiales y 6 meses para los oficiales, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que al FBI uno entra siendo graduado universitario, de ciertas especialidades además, ¿verdad? A la Policía Federal Brasileña uno entra siendo graduado universitario, en Derecho, en Notariado, en Ciencias Criminales, etcétera, etcétera, ¿verdad? La diferencia está en la base, o sea, no es tanto el periodo. Podemos hacer el periodo de formación de 5 años también para los suboficiales, ¿verdad? Y no vamos a cubrir nunca la demanda de número, ¿verdad? Lo que creo es que como salida a porque cada vez que hablo yo mismo me escucho y digo, a la fecha me pareciera que no hay solución a la problemática que tenemos y no es así. O sea, yo creo que el proceso de adiestramiento en servicio tiene que ser parte esencial de la dinámica de la carrera del policía, ¿verdad? Sobre todo en cuestiones éticas, en cuestiones de aplicación de la ley, en cuestiones de manejo de su economía, ¿verdad? Porque muchos suboficiales, sobre todo, están endeudados hasta las orejas. Quiero hablar de la solución, si me permitís, José. Sí. A la vuelta de la pausa debo cumplir con mis anunciantes, porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hay solución realmente a las debilidades que se diagnostican? De eso hablamos a la vuelta de nuestra pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo, el doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Hoy nosotros nos encontramos con una problemática que en la región están faltando médicos, tenemos una distribución inadecuada de los médicos en toda la región y acá es muy importante la presencia y el trabajo conjunto con los ministerios de salud locales. Es importantísimo la rectoría de un ministerio de salud fuerte y que nosotros podamos estar en la mesa de toma de decisiones para trabajar sobre el perfil de nuestro egresado. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el equipo titular del mediodía, nos mantienen conectados a los deportes, capitaneados por Marcelo Burgos. Con la sólida campaña del Gumarelo, que volvió a ganar y justamente contra uno de esos equipos que realmente tenía que dejarlo afuera del campeonato. Hacemos juntos el análisis más preciso. Libertad, está muy sólido arriba. Ya lo dejó afuera, como decíamos, Cerro después de este triunfo del sábado, pero el único que por ahí le puede hacer tambalear la cosa y encima hay un enfrentamiento directo es Guaraní. Otra vez Guaraní, los 2 partidos de este año le gana a Olimpia. Entretiempo, lunes a viernes, 12 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Cuál es la solución al tema de la inseguridad ciudadana? Y en este bloque intentaremos, como siempre, lo hacemos en Visión País, de plantear soluciones alternativas. Desde la Policía Nacional, comisario Espínola, ¿qué habría que mejorar en términos de, digamos, de operación sobre todo, ¿no? O sea, como para que la ciudadanía se sienta más protegida por su policía. Bueno, hoy en día nosotros con la nueva reestructuración de la policía, la 7280, hace énfasis a que la Policía Nacional deba tener ya unos lineamientos que se inclinen a la cooperación, coordinación y trabajo con la ciudadanía de manera cercana, que son el tema de la policía de acercamiento, policías barriales, ¿verdad? Entonces, esa estrategia hoy en día nosotros estamos enfocándonos en llevarlo a la práctica, porque hablamos mucho de seguridad ciudadana a nivel regional, pero en la practicidad de esa estrategia es lo que se está fracasando. Entonces, la Policía Nacional desde el Comando Institucional está haciendo énfasis en las capacitaciones y en la organización que pueda partir del jefe de comisaría local para con la comunidad, dentro de esos lineamientos donde la ciudadanía debe de conocer mínimamente de cómo funcionan las comisarías, de cómo funciona la justicia y también nuestra ley de que todos debemos de respetar por igual. Entonces, hoy en día nosotros estamos trabajando y nuestro compromiso es de llevarlo a la práctica, orientando, capacitando y preparando a la ciudadanía de que pueda ayudar y fortalecer de esa forma las autoridades, las autoridades locales, ya sea en la organización y conexión con el municipio, con las gobernaciones y también, por supuesto, la figura principal que es el jefe de comisaría. Ahora, César, si bien se puede coordinar la participación ciudadana con la comisaría y articular probablemente esfuerzos conjuntos, ¿cuál es la experiencia de este grupo especial de la policía llamado LINCE? Bueno, LINCE hoy, desde su creación yo creo que en las comunidades elevó la percepción de la presencia policial casi a un 40-50% de lo que necesitaba la gente, ver a su policía dinámica, reactiva, en caso a la fragancia de delito o de personas sospechosas o ante un llamado ante personas sospechosas en la comunidad o en los barrios o en las plazas o cercanas a las escuelas, ¿verdad? LINCE lo que ayuda operativamente es a la reacción a través de su vehículo que le quita ventaja a la patrullera, a la patrullera, porque tenemos en cuenta que el espacio físico de las comunidades hoy en día, los tipos de calles y de avenidas son difíciles para los vehículos. Central es un departamento que tiene muchos territorios sociales, las calles son pasillos a veces y las patrulleras quedan ahí o no pueden entrar por el tipo de calle que tienen, a veces son arenales, tienen zanja y las motos se manejan bien. Yo creo que el INSE trajo esa percepción de más presencia en las comunidades. Pero nosotros sostenemos que el trabajo y el liderazgo de lo que es seguridad ciudadana y comunitaria tiene que hacer el jefe de comisaría. El jefe de comisaría es el cabeza de este trabajo con su
presidente de comisión vecinal con su presidente de comisión de seguridad o alguna organización que esté en la ciudad. ¿Y está preparado hoy por hoy, digamos, todos los comisarios como para hacer ese trabajo? ¿O ahí ustedes consideran a partir de su experiencia que la policía tendría que apostar por ese proceso de formación? Están apostando. Nosotros con Héctor acabamos de terminar la formación de las 4 comisarías en Ñemby, más la unidad Lince, más las 2 comisarías de San Antonio. 210 policías aprendieron lo que es preatención hospitalaria, que primer auxilio anteriormente se llamaba, liderazgo policial por el comisario Héctor, y yo lo que hago es liderazgo comunitario, para que sepan cómo hoy están desarrolladas y organizadas las comunidades. Entonces el policía, no solo el comisario, sino el oficial y el suboficial, quien es el que tiene el primer contacto con su ciudadanía, sepa qué tipo de ciudadanos ya tiene en su comunidad. O sea, hay un programa en ejecución. Hay un programa en ejecución. Y articulado, digamos, con digamos, las organizaciones comunitarias, con la Policía Nacional. Sí, el lunes entregamos 498 certificados, 120 ciudadanos que nosotros hacemos capacitación virtual de diferentes países, de diferentes zonas del país, más 210 policías que estuvieron presentes en la certificación de estos cursos que hicimos y que ahora entramos a trabajar en la parte operativa con la policía. José, desde tu perspectiva, experiencia y expertise, ¿qué plantearías como para, digamos, mejorar lo que hace a la seguridad ciudadana? Bueno, partiría de la premisa siguiente. No hay una solución porque no hay un problema, hay una multiplicidad de problemas, ¿cierto? Hay cuestiones que pueden ser resueltas desde políticas públicas de seguridad, otras que requieren políticas públicas políticas sociales públicas, ¿verdad? Y otras que requieren la comprensión de ciertos fenómenos en su salsa, ¿verdad? Por ejemplo, el tema Lince es un elemento para mí extraordinariamente útil para la disuasión policial. O sea, el hecho de que los linces estén patrullando en sus motos y demás, crean una presencia y una sensación de seguridad que es patente y concreta, ¿cierto? Pero no hay que perder de vista esto. El grupo Lince es un grupo de apoyo táctico, no es una política de seguridad propiamente. Está para reaccionar o para disuadir, o para disuadir y reaccionar en ese orden de cosas, ¿verdad? Lo que ocurre es que causó un efecto tan positivo en Asunción, que tiene 117 kilómetros cuadrados, meter 190 patrulleros en motos, altamente entrenados, jóvenes, atléticos, etcétera, con las máscaras, etcétera. Eso causó un impacto en Asunción. Y después ya le pasamos al Departamento Central, que tiene 2.465 kilómetros cuadrados y seguían siendo 200. Entonces ya dejamos de ver a los linces. Y hoy en día todas las comunidades, etcétera, no todas, pero digo, por lo menos las 12 o 15 principales ciudades del país piden el tema lince. Esa no es una política, o sea, no es una formulación de una política de seguridad propiamente de largo alcance. Es un grupo de apoyo táctico que tiene una consecuencia positiva, sumamente positiva, que hay que explotar. Pero por fuera de esto no hay que perder la perspectiva de lo que decías, de lo que era tu pregunta. ¿Cuál es la solución? No hay una solución. Hay un montón de soluciones que tenemos que buscar y hacer que aquellos que tienen responsabilidades en diversas cadenas, por ejemplo, jueces, fiscales, directores carcelarios, etcétera, etcétera, asuman roles que le corresponden y vayamos corrigiendo los rumbos que andan mal. Así como hoy está diseñada la política pública, ¿es factible una articulación con, digamos, todos esos actores que mencionás? Sí, claro, por supuesto, con las gobernaciones, municipios. De hecho, los funcionarios que dependen, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, claro que pueden reformarse, se puede mejorar la calidad de los nombramientos o capacitar mejor a los que ya están, o crear mecanismos de filtrado y de control mutuo. El tema del trabajo con las comunidades es un mecanismo de presión y de control mutuo sobre la tarea policial con una capacidad enorme de presión, ¿verdad? La solución es factible y ustedes escucharon precisamente de la gente que está en ese ámbito, que tiene estudios y que tienen experiencia precisamente en gestionar políticas públicas de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, comisario Héctor Espínola, por colaborar con nosotros hoy.
muchas gracias por la invitación y también por este espacio que quiero aprovechar a aquellos compañeros que están por las comisarías. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar ese liderazgo, de ejercer ese liderazgo y cambiar un poco el concepto, la mentalidad de ese ciudadano que ve con malos ojos la presencia de un policía. Entonces, dependiendo de esos valores que el policía demuestra y da resultado a una comunidad que en tanto necesita, entonces vamos acercándonos a lo que es la policía comunitaria y que la ciudadanía hoy en día vuelva a fortalecer el trabajo de su policía, vuelva a fortalecer lo que es la seguridad comunitaria. Pido por este medio y aprovecho esta oportunidad para que le haga llegar ese mensaje a los compañeros que están por las comisarías. Muchísimas gracias, ingeniero César Luna. Muchísimas gracias a los compañeros, un honor estar acá y bueno, como dice el comisario, invitar a las comunidades a organizarse, a trabajar en lo positivo, en cooperar, colaborar con las instituciones y sobre todo exigir a las instituciones que tienen que trabajar por la seguridad. Gracias, licenciado José Amarilla, por contribuir con nosotros en el análisis. Al contrario, gracias a ustedes y tengamos presente que, aunque parezca que de repente tenemos muchos casos raros dentro de la policía, muchos casos de corrupción en la policía, no hay que perder las esperanzas porque nuestro nivel de corrupción dentro de la policía, del ámbito policial es un nivel bajo. O sea, tenemos alrededor de 1.400 casos dentro de un grupo de 33.000 y más o menos 100 van pasando por año, o sea, van pasando a retiro por año o son echados por año, ¿verdad? Y eso representa menos del 5% de corrupción, es un nivel extremadamente bajo, es notorio. Porque para nosotros es mucha noticia el hecho de que haya corrupción en la policía, pero los niveles son realmente corregibles. Hay esperanza de que se mejore en relación con el tema de la seguridad ciudadana. Vamos a una pausa y a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el mundo empresarial y el artístico tienen un espacio de encuentro. Aitana trabajó con Mike Towers para la canción Sentimiento Natural. Es una colaboración súper interesante porque une dos mundos completamente distintos a través de un tema fresco con una letra que contiene muchas emociones. Pequeñas cosas como estas, protagonizada por Cillian Murphy y Emily Watson, aterriza también a Paraguay presentando una historia conmovedora de valentía y justicia en tiempos de depresión. NPI, empresariales y espectáculos. Domingo 22 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Seguridad ciudadana ha sido el tema de análisis. ¿Es posible solucionar los inconvenientes que hoy tenemos en la convivencia de la sociedad? Según nuestros invitados, claro que es posible. Sobre todo y fundamentalmente, la organización de las comunidades es un factor preponderante para contribuir con los organismos encargados de la seguridad ciudadana y particularmente con la policía. Hay experiencias de organizaciones, de comisiones vecinales que con su trabajo ha reducido, pero de manera significativa, lo que hace al tema de la inseguridad. Y por otro lado, nos decía también uno de los expertos en seguridad que efectivamente los hechos de corrupción que acontecen dentro del organismo policial son ínfimos y que si se apostara, digamos, a una formación también más sólida del organismo policial y se articula el trabajo con la participación ciudadana, es posible tener una sociedad segura en Paraguay. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.